Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les traigo esta historia la cual no es mía, todos los derechos a su respectivo autor, también es colaboración con Lady Ginata Fanfics, así que sin nada más que decir empecemos. Capítulo 1. Origen siniestro. Magnus. Aquí hay algo que he estado cocinando durante algún tiempo y que quería publicar. Las actualizaciones pueden llegar lentamente, pero espero que no sucedan más accidentes que me impidan escribir. Sin embargo, debo advertirle que esto puede ser un poco espantoso para algunos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, todo aquí pertenece a sus respectivos creadores, incluidas las posibles referencias que pueda o no pueda captar. Editar. Este capítulo ha sido leído en beta y mejorado por D0 Observant 3, muchas gracias por su ayuda. Sangre maldita capítulo 1. Un origen siniestro. Izuku Midoriya era un niño de 4 años que ya sabía lo que quería ser de mayor, a qué apuntar en su vida. Quería ser un héroe, alguien que pudiera salvar a cualquiera que lo necesitara con una sonrisa en su rostro. Por eso no podía esperar a que terminaran estas pruebas, a que el médico finalmente viniera y anunciara cuál era su asombrosa peculiaridad. Inko Midoriya miró a su bebé rebotar con una cálida sonrisa en su rostro, sabiendo que era mejor incluso que intentar reducir su entusiasmo con la realidad. Sabía que con su peculiaridad siendo tan débil, y su esposo siendo solo levemente útil, las posibilidades de Izuku de desarrollar algo poderoso eran bastante bajas. Pero como dicen, la esperanza es la última en morir. Bueno, los resultados están listos, anunció el médico anciano, vestido con lentes redondos y una barriga prominente, mientras entraba a la habitación, ganando la atención del duro. ¿Es algo asombroso? Izuku preguntó rápidamente, y espero que sea algo increíble. La sonrisa que se extendía por su carita no mostraba signos de desvanecerse, incluso ante la mirada bastante seria del médico. Inko observó con creciente pavor cómo el médico se frotaba el puente de la nariz antes de dejarse caer pesadamente en una silla, seguramente una clara señal de que el hombre estaba trabajando para encontrar las palabras para describir un pronóstico terrible. La madre se preocupó por lo que podrían ser esas palabras. La horrible palabra, Kirkles, pasó ante su mente. Bueno. Es inusual, pero nada sorprendente. Hemos descubierto que su sangre produce y alberga microorganismos especiales. Estos microorganismos parecen retener la información genética básica de su huésped, usted, y cada vez que se detecta una anomalía de cualquier tipo, digamos por ejemplo, daños estructurales como tejido o huesos rotos o irregularidades internas como infecciones bacterianas o virales, inmediatamente se ocupan de reparar o borrar esa anomalía. El médico explicó todo esto mientras hojeaba los papeles que había llevado consigo. Mirando por el borde de sus papeles y anteojos, notó las miradas confusas de la madre y el hijo frente a él. En términos simples, pareces tener un tipo de don de regeneración que rara vez se ve. Pero no parece ser extremo de ninguna manera. Inko, tomando la información que podía entender, de repente chasqueó los dedos. Bueno. Eso explica por qué nunca ha estado enfermo, anunció la madre, recordando lo saludable que había estado su hijo hasta ahora, sin haber sufrido ni un solo ataque de cólico de recién nacido. Pero, es bueno, ¿verdad? ¿Puedo ser un héroe qué? Izuku comenzó a hablar, su voz denotaba tanto una obvia decepción por no llegar a ser tan fuerte como su ídolo, como una fuerza resuelta para abrazar la idea de volverse menos extremo. Héroe. La fría mirada del médico lo silenció. Será mejor que renuncies a ese sueño, niño. Es posible que puedas curarte 10 veces más rápido que la persona promedio, pero este no es un Kirk que detendrá una bala o te hará más fuerte. Serías mejor en algo como el trabajo en un hospital o el manejo de material biológico en experimentos. Las palabras del médico fueron pronunciadas de manera rotunda, sin tener en cuenta los sentimientos del niño, como si quisiera aplastar sus sueños. Doctor. ¿No es eso un poco extremo? Quiero decir, quizás estas microcositas sean capaces de más, o lo serán a medida que él crezca. Inko tiró sus pensamientos sobre el asunto, tratando de animar a su hijo. Sus palabras se ganaron una pequeña sonrisa del niño ahora con los ojos hilorosos. Sé lo que estás tratando de hacer, pero por favor, esto no es un Kirk emisor, dijo el médico, volviéndose hacia la mujer. El Kirk de su hijo actúa como un tipo mutante. Y en la mayoría de los casos con mutantes, sabemos que mejorar es casi imposible. No ayuda a que estos microorganismos mueran, sin falta, menos de 30 minutos después de dejar el cuerpo de su anfitrión. Posibilidades del desarrollo, y mucho menos la investigación, parece imposible. De pie, el doctor entregó algunos papeles para que Inko los completara.
Izuku comenzó a sentirse como un fracaso. Todos sus sueños de salvar a la gente con una sonrisa se esfumaron rápidamente, dejando su futuro incierto e incierto. Más tarde aquella noche, Inko se despertó de su sueño intermitente con un ruido repentino, uno que había escuchado muchas veces antes. El sonido de ese video en particular, que a su hijo le encantaba ver, hizo cosquillas en los bordes de su audición. Aún medio dormida, la madre llegó a la puerta de la habitación de su hijo, temiendo tener que echar un vistazo al interior, temiendo lo que temía encontrar. ¿Izuku? Inko llamó mientras empujaba lentamente la puerta para abrirla. Enmarcado por una única pantalla de computadora brillante en una habitación llena de oscuridad, estaba sentado su hijo. Lentamente, se volvió hacia ella, con el rostro lleno de lágrimas de miedo. Mamá, ¿y puedo ser un héroe? ¿Como Olmig? Preguntó Izuku con voz temblorosa, tratando de aferrarse a cualquier cosa que se pareciera a la esperanza. Esperanza por su sueño. Inko rápidamente lo agarró en un abrazo, tratando de verter hasta la última gota de amor que tenía en él. Ya lo abrazó con todas sus propias lágrimas, sentimientos de desesperanza y la conmovedora comprensión de que le había fallado a su hijo. Tú, y por supuesto que puedes. E incluso si no es como Olmig, ¿puedes ser un héroe?, respondió Inko con la poca fuerza que pudo reunir. El sabor acre de mentirle a su hijo se sentó pesadamente en su lengua. 10 años después. Esto no tiene sentido, murmuró Izuku mientras se sentaba en el umbral de una cabaña abandonada en medio del bosque. Izuku se había quedado allí durante el viaje de campamento de la escuela, una tradición anual, como una prueba de valor, como parte del viaje en sí. Pero con los años se había acostumbrado a asumir el papel de saco de boxeo de sus compañeros de clase. Y eso se aplicaba doblemente a su otrora mejor amigo, Katsuki Bakugo. Una vez que el don del rubio de secretar sudor tipo nitroglicerina autodetonante se hizo público y fue comparado con el suyo, Bakugo se había propuesto convertir su vida en un infierno. Una total pérdida de tiempo. Izuku continuó murmurando, tomándose el tiempo para disfrutar de su deprimente pasatiempo, recordando su vida. Casi deseaba haber nacido Kirkles a veces. Tal vez entonces al menos le habrían mostrado algo de lástima. O dejado de aferrarse tan fuertemente al sueño de ser un héroe, al menos Bakugo habría sido menos agresivo en su intimidación. Todavía recordaba cuando, a los 7 años, había intentado ayudar a su viejo amigo después de haber caído en un río poco profundo y, en agradecimiento, había sido empujado de cabeza a un afloramiento de rocas afiladas cercano. Las graves heridas se habían cerrado y curado en menos de un minuto ante los ojos de todos, revelando un atributo aún no descubierto de su don. Ese día, Bakugo había encontrado el saco de boxeo perfecto, uno demasiado difícil de matar, pero demasiado inútil para que nadie se preocupara. Completamente inútil, había dicho. PFT, Izuku casi escupió en autocompasión. En cambio, decidió convocar un recuerdo más feliz, uno en el que se había sentido útil, casi como un héroe. Tenía 12 años cuando se enfrentó a su primera instancia de violencia real de vida o muerte destinada a matar. Se había estado escondiendo de su torturador habitual durante una caminata nocturna a casa cuando lo escuchó. El grito. El grito de una niña. Antes de que hubiera tenido tiempo para pensar, se lanzó al oscuro callejón cercano y abordó el primer cuerpo que encontró. El hombre resultó ser el doble de su tamaño en altura y peso, su carga solo logró desequilibrar al matón debido a su rapidez. La niña había tenido la oportunidad de correr sin mirar atrás. Por su molestia, lo habían apuñalado 7 veces. Las heridas habían desaparecido antes de que se levantara del suelo, no es que eso hubiera ayudado a calmar a su frenética madre. No importa si alguien lo sabe, se dijo Izuku a sí mismo con una pequeña sonrisa, siempre que esa chica termine bien. A su alrededor, notó que el sol se estaba poniendo y el frío comenzaba a asomarse. Cualquier campista sorprendido sin darse cuenta seguramente terminaría con congelación. No es que Izuku, el regenerador, tuviera algo de qué preocuparse. Regenerador, el nombre que le había dado a su Kyok. El apodo definía el hecho de que se curaría de cualquier herida o enfermedad a una velocidad anormal. Solo deseaba haber podido probarlo contra algo peor que el resfriado promedio o los cortes y raspaduras del acoso. Desafortunadamente, ser etiquetado como de tipo mutante había llevado a que nadie estuviera dispuesto a probar sus límites o ir más allá de ellos. Y ni siquiera le hagas hablar de su madre. Si lo hubieran hecho, tal vez él sabría por qué los pequeños amigos en su sangre murieron poco después de dejar su cuerpo. O tal vez sabría por qué su factor de curación excedía tanto las proyecciones originales del médico.
Su apuñalamiento le había demostrado que sus heridas se cerraron casi instantáneamente, con poco sangrado. Pero aquí estaba. En gran parte en la oscuridad sobre sí mismo. Desearía que ustedes pudieran hacer más fuera de mi cuerpo. Tal vez entonces yo podría ser un héroe curativo, como Recovery Girl, dijo Izuku hacia su brazo, un hábito formado por demasiados días solitarios de escuela. Otros se habían reído y se habían burlado de él aún más por eso, pero era algo que nunca había dejado de hacer. Probablemente porque podía sentir sus propias venas cosquillar cada vez que hablaba con ellos. Era casi como si fueran a responder. En la distancia, la luna menguante ascendía, trayendo su lastimera luz para envolver el mundo en una luminiscencia ominosa. Habiéndose acostumbrado, desde hace mucho tiempo a sobrevivir solo en situaciones como esta, Izuku rápidamente hizo una fogata con facilidad. Realmente, solo se molestó en mantener alejada a la vida salvaje. No era como si se hubiera congelado hasta morir. Su sangre nunca permitió que su temperatura interna bajara en absoluto, un efecto secundario afortunado que, lamentablemente, no pasó demasiado bien a la resistencia al calor. Solo deseaba no tener que sufrir las intensas punzadas de hambre cada vez que tuviera que curarse demasiado. Apuesto a que todos se están divirtiendo con sus malvaviscos y chocolate caliente, Izuku descendió a sus oscuros murmullos una vez más, recordando que él era el único probado repetidamente con pasar noches solo en el bosque. Los otros niños solo tuvieron que caminar por un pequeño sendero en medio de la noche, uno muy cerca del campamento principal, y pudieron conservar la electricidad y otras comodidades. Lo que sea, no es como si realmente quisiera pasar tiempo con ellos. ¡Feliz cumpleaños! Para mí, Izuku terminó sus murmullos con una expresión sombría en su rostro. No podía abstenerse de pensar en cómo esta noche era similar a tantas otras. Pasé solo. Ojalá hubiera pensado en traer mis cuadernos, se quejó Izuku. Al menos entonces su infelicidad habría sido nominal, pero sin su material de trabajo, sintió que su mal humor solo aumentaba. Le encantaba pensar en formas de hacer uso de su don para ser un héroe, a pesar de que había sido increíblemente difícil pensar en ideas más allá de servir como escudo de carne. La noche continuó su curso, sin preocuparse por el joven y su depresión, sin preocuparse por el infierno a punto de estallar. De repente, el suave rugido de un motor de camión distante se filtró a través del ruido blanco habitual del paisaje nocturno. Acelerando a un ritmo irregular, como si persiguiera o huyera de algo, el rugido aumentó bruscamente de volumen. La mente de Izuku se apresuró a formular dos teorías sobre este abrupto desarrollo. O era un caso de villanos que intentaban escapar de las autoridades locales y algo de lo que era mejor mantenerse alejado, o peor aún, un inocente estaba huyendo de los villanos. Fue la segunda posibilidad que lo hizo avanzar hacia el camino en gran parte sin usar que tenía por delante. ¿Y si, por casualidad, alguien realmente estuviera en peligro? ¿Y si pudiera ayudar a esa persona? ¡Ayuda! Un repentino y aterrorizado grito hizo que Izuku corriera hacia adelante sin pensar. Que había sido la voz de una niña, una que parecía estar sufriendo y asustada, era innegable. Aquí Izuku gritó en la noche, esperando guiar a la niña a un lugar seguro. Pronto, el temblor y el movimiento del follaje anunciaron la llegada del dueño de la voz. ¡Oh Dios! Susurró Izuku cuando vio una forma salir de las sombras. El pequeño farol que había escondido de los otros estudiantes, con la ayuda de la escasa luz de la luna, logró iluminar a la niña. Pudo distinguir fácilmente trapos andrajosos y una expresión facial aterrorizada. Entonces, el camión irrumpió en la escena, junto con el destello del arma empuñada por el conductor. ¡Y cuidado! Izuku gritó mientras tacleaba a la chica hacia un lado, justo cuando disparaban el arma. Un dolor punzante estalló a lo largo de su espalda cuando 5 balas lo golpearon, lo que hizo que rodara varias veces antes de detenerse. Ahora acostado de lado, Izuku no podía hacer nada más que mirar a la chica mientras ella lo miraba con ojos tristes, su boca se llenó de sangre mientras sus labios trazaban las palabras de una disculpa silenciosa. Nunca escuchó la camioneta cuando se detuvo, ni la figura del conductor que se paró sobre él. Sin embargo, escuchó el primero de 2 disparos. Los niños en estos días. Siempre queriendo jugar al héroe sin considerar las consecuencias, dijo la figura, con la voz lo suficientemente alta como para registrarse como femenina. Siguió un movimiento practicado y la pistola se recargó sin esfuerzo. Solo recuerda, esto es todo tu culpa. Murió porque te escapaste del trabajo que tan amablemente te di. Querías salir. Bueno, aquí está tu salida. La figura miró a la chica sangrante a los ojos, sin parpadear, y vació todo el nuevo clip en ella.
A medida que se desvanecían los últimos ecos de la ejecución, la noche se convirtió en un silencio incómodo, roto solo por el rugido del camión que se alejaba. Izuku esperó hasta que ya no pudo escuchar nada excepto los gritos tentativos de Higurashi para moverse, sentándose rápidamente. Tensando su dolorida espalda, dejó escapar un jadeo mientras su cuerpo escupía las numerosas balas que se habían hundido en él. De pie, corrió hacia la chica, sin preocuparse por si sus heridas se habían cerrado correctamente o no. Su único objetivo era la niña. Tenía que haber algo que él pudiera hacer para salvarla. Vamos. No mueras. Por favor, no mueras. Eres demasiado bonita para morir. Izuku casi le gritó a la chica mientras envolvía sus brazos bajo los de ella y la arrastraba a la cabaña abandonada. Una vez que llegó a la estructura de madera, notó que milagrosamente su teléfono no solo estaba intacto, sino que en su mayoría estaba cargado y conservaba una buena recepción. Por favor, quédate con Mid-Zero, solo un poco más. Por favor. Izuku presionó su mano izquierda contra las heridas de la niña, un intento aparentemente inútil de evitar su muerte, mientras usaba su derecha para marcar el número de emergencia de la policía. El concepto de tiempo de viaje y restricciones de terreno nunca pasó por su mente aterrorizada. ¿Yola? La rápida respuesta del operador le dio esperanza al chico de cabello verde, reforzó su fe en la supervivencia de la chica. Por favor SS envía ayuda, SH ella ve Sandra, Izuku, su miedo comiéndolo de adentro hacia afuera, no pudo controlar su tartamudeo. Esta línea es para niños de emergencias reales, no para pesadillas infantiles, se quejó el operador con cansancio, ¿por qué no te vuelves a dormir? Hubo un sonido de clic y la línea se cortó. Lo habían ignorado. No. Izuku comenzó a caer aún más en su pánico, marcando el siguiente número en el que podía pensar para obtener ayuda más inmediata. Midoriya-chan, ¿de verdad quieres perder el desafío, Izuku colgó tan pronto como se dio cuenta de que la voz arrastrada que había respondido era la de su maestro. Sin opciones, pensó en la única persona que nunca diría que no a la idea de ayudarlo. Mamá. Por favor, ayuda, susurró Izuku a través del teléfono tan pronto como su llamada fue atendida. Todos los pensamientos de ser acosados por correr hacia mami habían sido descartados hacía mucho tiempo, reemplazados por el deseo incondicional de salvar la vida de la niña que estaba muriendo frente a él. De repente, la niña comenzó a jadear, su piel fantasmalmente pálida y helada. Izuku conocía estos síntomas de la clase de salud. La chica estaba entrando en shock. También sabía que si ella no se estabilizaba pronto, la muerte estaba asegurada. Actuando de manera instintiva, dejó caer su teléfono y buscó en la cabaña algo que pudiera ayudar. Además de un catre inútil, solo había una navaja. Izuku miró a la niña, el cuchillo. La niña, su muñeca. Si existe la más mínima posibilidad de que ustedes puedan ayudar, esto es todo, dijo Izuku con aprensión. Rápidamente, antes de que comenzaran las cosquillas, se llevó el cuchillo a la piel y se cortó la muñeca. Y vamos. Por favor. Júrala. Izuku suplicó entre lágrimas que caían libremente. Luchando contra el dolor punzante que brotaba de su muñeca, dirigió el apéndice que brotaba para derramar su tesoro sobre cualquier herida abierta que pudiera ver. Después de un minuto, y una generosa dosis de sangre, movió su muñeca sangrante a la boca de la chica. Para su sorpresa, los labios se apartaron, la chica apretó los dientes para hablar a través de sus temblores. No. Hagas eso. Estoy sucia, su último suspiro, la chica se derrumbó, un títere con los hilos cortados. El pánico de Izuku llegó al máximo y, sin pensarlo, saltó a darle RCP a la chica. Pasaron 20 minutos antes de que los delirantes gritos de su madre provenientes de su teléfono olvidado lo devolvieran a la realidad. Suavemente, tomó el dispositivo, dirigiéndose a su madre a través de sus gritos. Mamá, yo, te necesito, la pura cualidad angustiada de la voz de su hijo interrumpió a Inko en medio del paseo. Izuku tragó saliva con dificultad, yo, no pude salvarla. Yo. No podría ser un héroe. Perdido en su propia conmoción, Izuku miró con indiferencia su mayor fracaso. No le molestaba saber que los harapos que adornaban a la niña apenas cubrían sus partes íntimas, que obviamente no llevaba ropa interior, que las cicatrices y los moretones cubrían más de su piel que no. Solo una cosa se repitió en su mente, una y otra vez. Después de todo, era un niño inútil, solo un fracaso. Amanecer. Los coches de la policía y la ambulancia llegaron frente a la cabaña abandonada justo cuando el sol comenzaba a salir por el horizonte. De uno de los coches estalló una Inko Midoriya, ahogándose por completo en los temores de su imaginación excesivamente activa con respecto a su hijo.
Sus ojos escanearon el área, buscando a su bebé. Muy pronto lo encontró, sentado en el porche de la cabaña, junto a la puerta principal cerrada. Izuku Inko gritó de angustia cuando alcanzó a su angustiado hijo, que parecía como si no hubiera dejado de llorar hasta que físicamente no pudo producir más lágrimas. Mamá, creo que estoy maldito, fueron las únicas palabras que pronunció Izuku mientras estaba envuelto en el feroz abrazo de su madre. Esto solo sirvió para aumentar la angustia de la pobre mujer. Y no digas eso. Hiciste todo lo que pudiste, incluso más. Ningún héroe podría decir lo mismo aquí. Inko casi gritó mientras le daba a su bebé besos en la cabeza. Sabía, llámelo instinto maternal, que su hijo estaba pasando por el momento más terrible de su vida hasta la fecha. Lo había dado todo para salvar a alguien, ser un héroe como siempre había querido, y fracasó. Está bien chico, lo tomaremos de aquí, anunció la policía, una mujer joven con el pelo muy rapado, que había conducido el auto en el que había llegado Inko. La mujer uniformada alcanzó la puerta de la cabaña, pero se quedó paralizada cuando el chico que ella y sus compañeros de trabajo habían sido enviados a buscar la agarró de la muñeca. Hizo una nota mental de que el agarre del chico era demasiado fuerte para alguien de su edad. Señorita oficial, ¿tiene un arma? No fue tanto la pregunta lo que asustó tanto al policía como a Inko, sino la mirada perturbada que apareció en los ojos de Izuku. ¿Izuku? Inko dio un paso vacilante hacia su hijo. Y lo siento. Y te juro que no era mi intención. Izuku de repente lloró de angustia, una culpa increíble. Hemos terminado esta parte de este fic, espero les haya gustado, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, los amo, bye. Yeah, this a genius, straight from the country right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put